En otra información, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, y los legisladores Hernán Larraín y Hossein Sabbag se refirieron a la firma y posterior envío al Congreso Nacional del proyecto del Ejecutivo destinado a entregar un bono solidario de alimentación. Los detalles en el siguiente informe. Tras conocer la firma y envío al Congreso Nacional del proyecto de ley que otorga un bono solidario de alimentación para las familias más vulnerables del país, anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante su tercera cuenta pública ante el Parlamento Pleno el pasado 21 de mayo, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, y los legisladores Hernán Larraín y Hossein Sabbag manifestaron sus opiniones. Cabe consignar que este beneficio consta de un bono de 40.000 pesos por familia, que se entrega por una sola vez, y de 7.500 pesos adicionales por cada hijo. Podrán acceder a él todas las familias que reciban el subsidio único familiar, asignación familiar o asignación social, sin importar el puntaje de la ficha de protección social. Para el vicepresidente del Senado, el legislador del Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, esta iniciativa, si bien no resuelve los problemas de fondo, sí ayuda, por lo que sostuvo que el Ejecutivo puede contar con su voto en el Parlamento. La segunda máxima autoridad del Poder Legislativo agregó que hay que evaluar que este bono actúe como base para calcular el sueldo mínimo ético justo. El presidente Piñera puede contar no solo con el voto del MAS, del senador Navarro, va a contar con el voto también de la oposición, y hemos tenido noticias que se va a aumentar la cobertura a 2 millones de beneficiarios. Eso es una buena noticia. Lo que tenemos que hacer es evaluar que este bono sirva como base a calcular el ingreso mínimo ético, porque la verdad es que este es un bono que se acaba, pero los alimentos han subido de precio y van a permanecer caros y van a seguir subiendo. Por lo tanto, el bono alivia, pero no resuelve el problema de fondo. Lo que tenemos que apuntar es a elevar el sueldo mínimo, y esa es una tarea del Estado y de los privados. Un sueldo mínimo ético de 250.000 pesos debe ir a ser la solución, es decir, que a la gente se le pague por su trabajo y no solo reciba un regalo. Y por tanto yo creo que estudiar una fórmula que permita mantener, ¿cierto?, un subsidio directo e indirecto a través del trabajo productivo puede llevarnos a tener que ellos, los pobres, los vulnerables, los trabajadores, o sea, más de 1,5 millones de chilenos que ganen el sueldo mínimo, tengan un ingreso permanente, ético, familiar, de 250.000 pesos, como lo ha pedido la Iglesia Católica. Esa es una tarea pendiente y bienvenido el bono por alimento, es necesario, pero es insuficiente. Por lo tanto, la tarea pendiente es trabajar para que cuando un trabajador en Chile trabaje más, gane más. Y trabajar porque el mínimo sean 250.000 pesos. Y es una tarea pendiente que yo espero que este año, cuando discutamos el sueldo mínimo, se dé en toda su magnitud, en toda su dimensión. Mientras que el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, afirmó que esta medida es valiosa y útil para las familias que han sufrido el alza de los alimentos durante el último tiempo. Una inyección de recursos que, si bien no soluciona los problemas económicos de los chilenos más vulnerables, funciona en contextos de urgencias en países que están en vías de desarrollo. Este es un proyecto muy valioso. Si bien busca resolver una situación coyuntural, creo que es útil para las familias incorporadas en ese ámbito, es decir, las familias más vulnerables que han sufrido el peso del alza de los alimentos. En un año, mientras el IPC ha subido un 3,8%, es decir, la inflación promedio de todos los productos, bienes y servicios ha aumentado en su valor en un 3,8%, el índice de precios solo de los alimentos ha incrementado su valor en 10,4%, casi 3 veces. Entonces lo que ha hecho el gobierno, reconociendo esta realidad, enviar una ayuda que es como una inyección a la vena de 2 millones de familias para poder paliar los efectos negativos que ha tenido esta situación en su bolsillo, que son los más vulnerables. Eso corresponde más o menos a más de 6,5 millones de personas beneficiadas si lo miramos desde un punto de vista familiar. Ahora, sin lugar a dudas, los problemas económicos no se resuelven con bonos solidarios que se dan por una sola vez. Pero también uno tiene que tener en cuenta que en un país que va en transición hacia el desarrollo, tiene que estar entregando medidas de esta naturaleza toda vez que ello sea necesario o urgente a juicio de nuestras autoridades. Y creo que han obrado bien en esta ocasión, porque es un paliativo a una situación coyuntural que yo creo va a ser bienvenido por la familia chilena. Desde la Democracia Cristiana, en tanto, el legislador por la región del Biobío, Hossein Sabbag, señaló que este bono es un beneficio para las personas más pobres de Chile.
Una inversión que podría llegar a la idea de fondo de poder lograr un sueldo ético mensual cercano a los 250.000 pesos. Es un gran beneficio para la gente más pobre del país, es una inyección a la vena a las familias más pobres de nuestro país. Significa varios cientos de millones de dólares que van en beneficio, como digo, de la gente más necesitada de nuestro país para llegar entre los subsidios que da el gobierno y la remuneración que ellos se ganan a una renta de 250.000 pesos mensuales. Según la administración de Sebastián Piñera, la medida de ley enviada al Congreso Nacional, que tendrá un costo para el Estado de 197 millones de dólares, favorecerá a 1.940.000 familias chilenas, es decir, a alrededor de 7.132.000 chilenos. Asimismo, el bono debiera estar aprobado en junio para ser entregado durante el mes de julio a los beneficiarios.